gusto poder estar nuevamente en comunicación con todas las personas que de alguna manera en este momento nos sintonizan y también están acompañándonos para hablar de un tema que es tan importante e interesante en esta época de pandemia, ya casi en un esquema de pospandemia. Y es que las emociones juegan un rol importantísimo en la vida de los seres humanos. Las emociones prácticamente se constituyen en esa sal y pimienta del sentir y del placer de vivir. Existen mundos en los cuales psicológicamente nosotros vamos interpretando las características del ser humano. Un mundo que es cognitivo, mental, racional, del pensamiento, la creatividad, la atención y otros fenómenos más, pero también hay un mundo reservado para esta parte donde podemos encontrar un componente que realmente te hace sentir que vives, que existes y que te hace gratos momentos, te hace vivir gratos momentos, como también se expresan a través de de los difíciles momentos. Estamos hablando específicamente de las emociones. El ser humano tiene una esfera emocional donde está compuesto por varios fenómenos psicológicos. Están las emociones, están los afectos, están los sentimientos, pero en este apartado, en esta sesión, en este diálogo, vamos a hablar específicamente de las emociones. También toca hacer un paréntesis que nos lleva a recordar que esta semana ha sido una semana de mucha presencia de una palabra que quizás toma connotación, pero a veces solamente como término, palabra o como un cliché incluso en determinados discursos. Y es que la salud mental ha sido recordada, conmemorada, celebrada en esta semana. El 10 de octubre, fecha en la cual mundialmente se reconoce y se recuerda la salud mental, incluso también en estos días se ha recordado al psicólogo dentro de un día mundial. Entonces, la salud mental tiene varios componentes y entre los componentes psicológicos tenemos las emociones. Hay que recordar un poquito también de lo que dice las Naciones Unidas y la OMS principalmente con referencia a lo que es salud mental. Y se refiere que no es solamente ausencia de enfermedad, sino trasciende al equilibrio biopsicosocial del individuo. Sin salud mental no hay salud completa. Y creo yo que es momento no solamente de llenarnos de la palabra para poderlo utilizar y conmemorar una semana o quizás un día, sino que sea una herramienta también que nos pueda ir acompañando y que pueda ser trabajado bajo los diferentes perfiles y esquemas sociales. Dentro de los esquemas institucionales, estamos hablando de instituciones a todo nivel, organizaciones, asociaciones, dentro de la misma comunidad, dentro del espacio familiar, amical, contemplarlo. Incluso el tema de la salud mental suele ser mofa, suele ser un espacio de burla de algunas personas que obviamente desconocen las características y lo mucho que se puede sufrir o vivir dentro de las enfermedades o las dificultades. Entonces, vaya un reconocimiento a todas las personas que promueven, promocionan la salud, también previenen la enfermedad dentro de este quehacer y este mundo infinito de la salud mental. Y también una invitación, exhortación y llamado a que las autoridades sintonicen esta palabra tan importante de la salud mental, más aún en una época donde vamos a empezar a ver, reconocer, analizar todo lo que confiere un efecto post pandemia en esta variable de la salud mental. Algunos también suelen enfocarse dentro de la salud psicológica. ¿Qué nos trae la pandemia después de todas estas experiencias en las diferentes edades, después de haber experimentado, vivido tantas emociones y que ahora incluso ya vemos que se abren, que se nota esa efervescencia que antes por lo menos
antes de pandemia no lo mirábamos con mucha fluidez y frecuencia. Entonces, la exhortación y el llamado también a todas las próximas autoridades, porque ya son, digamos, un momento de tránsito para unas próximas autoridades que tienen que recordar y ver que esta variable de la salud mental, si bien es cierto, a veces no sabemos cómo trabajarla porque es una palabra, es algo gaseoso. Sin embargo, existen ya profesionales, existen áreas e instituciones que de seguro pueden ser muy útiles en el momento de elaborar planes y estrategias de intervención comunitarios incluso también en la asesoría de lo que significa la salud mental institucional. Entonces, con ello, y prácticamente después de haber tenido toda una semana sonando y hablando de la salud mental, creo que esta es una de las últimas actividades en lo que refiere también a hablar de algo que es tan importante dentro de la esfera psicológica y son las emociones. Bien, cerrado ese pequeño paréntesis porque era necesario un poco promocionar la salud mental y también presentarme. Soy Fran Rivera Mancilla, psicólogo de profesión y magíster en salud mental. Bienvenidos a este pequeño espacio, un espacio de conocimiento, un espacio de información que nos puede servir en algún momento de la vida y que obviamente también tiene perspectivas a que pueda sumar en la calidad de vida y el bienestar de la comunidad y también de los individuos propiamente dicho. Bienvenidos a este espacio que hablaremos acerca de las emociones. Iniciaré con este pequeño pensamiento que nos deja un poco el punto de partida para ver de qué vamos a hablar y de qué vamos a tratar, porque podemos tener quizás ideas gaseosas de lo que significan las emociones. No obstante que también ya han salido muchas teorías, muchos estudios, y también se tiene en mente lo importante que significan las emociones. Entonces, muchas veces somos un globo lleno de emociones en un mundo lleno de alfileres. Y es que los alfileres prácticamente generan vulnerabilidad y las emociones son vulnerables a los alfileres que prácticamente hacen explotar a estas emociones que suelen estar lleno dentro de ese espectro, por así utilizar la idea de un globo o de un espacio, ¿no? Entonces, somos un globo lleno de emociones en un mundo lleno de alfileres. Es importante señalar acerca de las emociones que tiene una perspectiva que es importante reconocerla como una carga de energía del sistema nervioso. Una de sus características es que suele ser momentánea, intensa, incluso psicofisiológica, porque el organismo está también en juego, incluso explosiva, y es que muchas veces también este significado y expresión de las emociones tiene un nivel subjetivo interno propio y un sentido que se le da en relación a una experiencia. Según cómo cada uno interprete una situación, se da la emoción que uno siente. La emoción es propio de cada ser humano, la intensidad, la característica, el matiz de cómo cada uno siente y expresa estas emociones. Ello obviamente va a depender nuestras emociones de las experiencias anteriores, del aprendizaje que hayamos tenido, de las situaciones concretas, de la edad que tengamos, de las expectativas que también a veces rodean las mismas. Algunas de las reacciones fisiológicas y también conductuales o comportamentales que desencadenan las emociones suelen ser innatas. Por ejemplo, se habla del miedo, que el miedo es un componente que está en la esencia del ser humano y que ha sido prácticamente trasladado y llevado durante todo el desarrollo evolutivo del ser humano. Desde el momento en que el ser humano buscó la sobrevivencia, el miedo también ha sido una compañía para que esta sobrevivencia pueda darse de una manera fluida. Mientras otras, obviamente, son emociones que se aprenden a través de la observación, que se imitan incluso de una forma consciente o a veces también inconsciente. Unas emociones se aprenden por experiencia directa, pero la mayoría muchas veces son a través de la observación
las cuales nosotros nos vamos entendiendo, enterando y también participando y expresando emociones, y es nuestro entorno, el referente, que nos ayudan un poco a ir caracterizando esta expresión emocional. Todas las emociones son válidas, a que hay que considerar ello. Todas, absolutamente todas las emociones son válidas. No existen en esencia emociones buenas o malas, pero vamos a ver después el contexto también donde se expresan para poder saber cómo vamos a manejarlas, cómo vamos a controlarlas. Las emociones, como decía hace un instante, es energía pura del sistema nervioso. Y esta energía que es negativa y la energía, o pasa a ser negativa cuando es energía que se estanca, que se suma. Una referencia clara quizás para poder entender esta situación puede ser una olla de presión que todos conocen en la casa, en la cocina. Podemos tener una olla de presión que bajo determinadas características siempre existe, digamos, en la parte superior un pitón o una salida de este vapor que se va concentrando dentro de la olla. Entonces, eso permite que no explote la olla, ¿de acuerdo? Literal, ¿ah? Entonces, ahora, en el tema de las emociones también sucede algo parecido. Hay algo parecido en ese contexto. Tenemos una olla de presión, tenemos emociones estancadas, enfrascadas, encapsuladas, que si es que no se empiezan a regular y a expresar o a canalizar esa energía acumulada en el sistema nervioso, obviamente pasan a ser emociones y una energía negativa dentro del contexto de vivencia y convivencia del ser humano. Por esta razón es siempre necesario expresar las emociones que pueden estar cargándose con estas características negativas, ya que si es que están retenidas, obviamente desencadenan después en problemas mayores. Aquí corresponde hacer un paréntesis para darnos cuenta de qué problemas generan las emociones. Muchas veces se suele escuchar este término en espacios judiciales. Él mató a una persona por una emoción violenta, obnubilación de conciencia, donde las emociones fluyen sin ningún control cognitivo o de pensamiento. Muchas veces también las emociones desbordadas, contenidas, llevan a estados de depresión, estados de ansiedad, suicidios en el peor de los casos, violencia y otros componentes. Vale agregar también aquí este componente que es importante reflexionar que nuestra sociedad, si tuviera mejor control emocional, quizás tuviéramos otra característica y otra connotación de sociedad. ¿Se imaginan? Dense cuenta y reflexionemos un poco, ¿cómo sería nuestra sociedad? No estoy diciendo que seamos unos robots sin emociones, sino que podamos gestionar adecuadamente las mismas. Emociones que están en nuestras vidas, que pueden ser enfocadas de forma productiva y positiva, por más difíciles que sean las situaciones y el contexto que se expresen. Pero ¿qué sería una sociedad con una inteligencia emocional, si queremos utilizar el término teórico de un estudioso de la psicología, con mayor inteligencia emocional? Hasta donde yo sé, en Argentina, por ejemplo, hace más o menos unos 3, 4 años atrás, el Senado trabajó junto con un equipo de psicólogos un proyecto de ley. Me parece que ya se encuentra aprobado y obviamente también se está en proceso de implementación en los diferentes eh, instituciones educativas, lo que vendría a ser una ley para instituciones educativas para que la inteligencia emocional sea enseñada, transmitida, desarrollada en las instituciones educativas. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito sería que nuestras instituciones educativas tengan esta connotación de poder desarrollar inteligencia emocional desde las edades más tiernas, que vendrían a ser quizás el jardín, que empiezan a reconocer las características emocionales, y obviamente también hay toda una estrategia de acuerdo a las edades. ¿De acuerdo? Entonces, sería muy simpático realmente que nuestra sociedad le dé el valor prácticamente al manejo y gestión de las emociones, para que
evitemos muchas veces los malos ratos, tratos y malos entendidos que suelen darse a partir de ¿qué? Del manejo de las emociones y el desborde de los mismos. Muy bien, su función principal de las emociones es que nos permiten adaptarnos, encajar y obviamente ser productivos dentro de los espacios que nos tocan. Si queremos generar una clasificación de las emociones, entonces hace un momento decíamos que no hay emoción buena o mala, pero sí empieza a haber un contexto negativo cuando se estancan las emociones. Pero ya dentro del aspecto teórico tenemos que clasificar a las emociones también dentro de un contexto positivo y negativo. Los positivos, obviamente, cargando siempre ese espacio en el cual uno se siente bien, se siente auténtico, se siente renovado, se siente motivado, se siente, digamos, con ganas de compartir estas emociones o esta expresión. Y también las negativas, que obviamente aíslan a la persona, lo llevan a estados de enojo, cólera, ira, situaciones que a veces pueden ser también inmanejables para el mismo sujeto y para su entorno. Dentro de las características de lo que son las emociones, tenemos emociones auténticas y sustitutivas. Acá miremos algunos detalles importantes antes de entrar a un contexto de control de emociones. Y es que las auténticas son emociones que se han aprendido y que tienen una adecuada calidad, intensidad, duración y encajan dentro de la situación que puede ser aquí y ahora. Son auténticas, espontáneas, positivas, emociones que ayudan y suman en nuestra relación y en nuestra interacción diaria. Pero también existen emociones sustitutivas que tienen un enfoque y contacto social donde el sistema familiar a veces va enseñando también cómo reaccionar emocionalmente frente a situaciones. Y este sistema familiar a veces prohíbe la expresión de lo que vendría a ser las emociones auténticas. Obviamente uno encaja dentro de su familia y tiene que ir también encajando dentro de estas expresiones emocionales que la familia va consignando. Por ejemplo, algo que es muy clásico, el niño se cae, la familia suele decir, cuidado, no llores, porque eres varón y los niños no lloran. Las mujeres o niñas se caen y las familias pueden tomar la idea de decir, bueno, pobrecita, se ha caído, hay que consolarla. Entonces, miremos esas perspectivas también sociales del sistema familiar que también van formando y dando forma lo que son las emociones. Pero ahora, ¿cómo empezar a gestionar las mismas? ¿Cómo ayudar a que estas emociones sean productivas en nuestras vidas? Recordemos las características, suelen ser intensas, de corta duración, pero también suelen acumularse y obviamente generar aspectos tanto también positivos y negativos, pero también esto es una carga de energía en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para gestionar emociones, para manejar emociones, es identificar y reconocer nuestras emociones. ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué siento esa emoción? A veces vivimos en inercia. Sentimos por sentir, vivimos por vivir. Entonces, más bonito es vivir quizás en coherencia a las situaciones que nos toca vivir y expresar las emociones dentro de ese contexto. Y por eso es importante que frente a emociones intensas, obviamente, hacernos esta pregunta, ¿qué es lo que siento? Muchas veces esa pregunta de qué es lo que siento aparece en situaciones claves, ¿no? Como, por ejemplo, una ruptura amorosa, aparece en una situación de mucha frustración, entonces aparece esa pregunta, pero a veces solamente aparece, pero no es resuelta, no es contestada, ni mucho menos indagada dentro de nosotros. Y es que de pequeños no nos enseñaron a identificar emociones, detalle importante. Entonces, el colegio lo hace, sí, pero todavía se puede implementar mucho más información acerca de las emociones. Cuando el adulto está enojado, cuando está tranquilo, cuando está alegre, cuando está feliz. Entonces, toda esa información tiene que ser una carga de información en el niño para que después, conforme vayas creciendo, te sirva la información y obviamente
aumentes esa información en tu vida. Entonces, primer paso, identificar y reconocer mis emociones en situaciones claves, preguntarnos qué es lo que sentimos, por qué sentimos esa emoción, porque eso nos va a dar un espacio para poder entendernos a nosotros mismos. Vamos a ver algunos tips, algunos detalles conforme vamos avanzando también. Las emociones más conocidas, reconocidas, clásicas en el ser humano, básicas incluso, tenemos el miedo, que lo comentaba hace un momento, que básicamente va dentro de ese reflejo de anticipación de una amenaza, de un peligro. Puede ser un peligro real, puede ser un peligro imaginario, porque así es nuestra mente. Produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Entonces, y el miedo desbordado produce fobias. El miedo irracional produce fobias. Entonces hay que considerar estas emociones cómo pueden también entrar en distorsión. El miedo también, aparte del miedo, tenemos la sorpresa como una emoción importante. Acá hay un sobresalto, un asombro, las personas se asombran, se desconciertan. Es muy transitoria y nos permite siempre anticiparnos para saber qué está ocurriendo. Los niños son los que viven en una constante sorpresa. La sorpresa como emoción te permite generar, digamos, un impacto o te impactas con la información y esa información queda prendada en ti. Creo que también esta información emocional de la sorpresa ayuda mucho o ayudaría a los adultos para hacer aprendizajes significativos. Hay que aprender a sorprendernos de las cosas simples y también complejas que nos pueda dar las experiencias de vida. El enojo. Dentro de las emociones que son más reconocidas, tenemos aquí el enojo como una expresión de rabia, de ira, que aparece cuando las cosas definitivamente no salen como nosotros deseamos, pensamos, queremos, y nos sentimos amenazados frente a la situación por algo, por alguien. Y ese enojo, obviamente, puede ser también desbordado. El enojo en una instancia obnubila la conciencia, cierra el pensamiento. Y cuando se produce ese momento, prácticamente la persona es movida por emociones que son descontroladas. Entonces, a veces queremos entender al ser humano en situaciones inexplicables. Creo que hay que tomarnos un momento de análisis de lo que significan las emociones en sus vidas y en las vidas del ser humano. La alegría, una de las otras emociones que da una sensación de bienestar, de seguridad, de sentirnos, cuando conseguimos algo, deseamos algo, nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos y obviamente vemos cumplida alguna ilusión que podríamos tener. La tristeza, otra emoción que es importante reconocerla porque la tristeza cuando se distorsiona, cuando empieza a generar patología, empezamos a ver la depresión. Pero la tristeza como emoción podemos encontrarla y entenderla también con esta connotación de pena, de soledad, de melancolía, de pesimismo ante alguna situación que haya sido generada por la pérdida de algo importante o cuando nos sentimos decepcionados o también ciertamente desilusionados. Vamos con el segundo momento, segundo paso, que es importante. Incluso el reconocer e identificar emociones no tiene que estar sujeto básicamente al momento difícil que le toca experimentar a una persona. Ese ejercicio lo podemos hacer en cualquier circunstancia para poder ir identificando y conociéndonos, porque también es parte de autoconocimiento el saber controlar emociones. En la segunda instancia o la segunda herramienta es la expresión de las emociones. Tenemos diferentes formas de expresar emociones. Se expresan directamente, estoy enojado, estoy enfadado, me siento contento, me siento alegre, tengo miedo, quiero irme, estoy asombrado. Entonces, son palabras y etiquetas que van en nuestras frases y en nuestras expresiones. A veces de forma coherente, a veces necesitamos mayor vocabulario emocional. Ojo con lo que estoy diciendo, necesitamos a veces mejor vocabulario emocional. A veces, como no nos enseñaron, nos quedamos con feliz, alegre y enojado. Pero hay una infinidad de matices de emociones. Quizás en otro momento vamos a poder analizar y ampliar todo ese abanico de emociones que existen para poder también entrar en un autoconocimiento de las mismas. Pero es importante ya
que nuestras expresiones de emociones a través de lo verbal tenga esa carga de lo que significa palabras importantes, claves relacionadas con emociones. Estoy enfadado, me siento alegre, tengo miedo, entre otras. Aquí es importante, en la expresión de las emociones, poderlo expresar, poderlo decir, poderlo verbalizar, porque tiene una doble función. Nos ayuda a expresar la emoción de forma adecuada, o sea, como que ya el hecho de expresarlo empieza a ser una forma de regulación y también nos ayuda a modificar nuestro pensamiento sobre la situación que nos está haciendo sentir dicha característica o dicha emoción. Entonces, nuestro pensamiento se activa. Primero que sirve como un espacio de darlo a conocer. Vamos a poner quizás la idea de un poco de espacio de desahogarnos, de decirlo, ¿ya? De desahogarnos. Eso se conoce como catarsis o abreacción, o también este espacio segundo de la función de expresar las emociones, que nuestro pensamiento se activa y al activarse el pensamiento, obviamente interviene y maneja la emoción. Paréntesis en este momento. Acá hay dos cosas importantes. Dentro de lo que es la comunicación verbal, necesitamos darnos cuenta que la emoción, por características propias, es una explosión de energía y obviamente de una expresión, ¿de acuerdo? Quien controla o quien nace primero a una emoción, siempre va a estar precedida una emoción por un pensamiento. Acá van los pequeños tips. Es importante saber que es nuestro pensamiento quien puede controlar la emoción. Pero no puedo controlarme, no, es que a veces simplemente me dejo llevar. Ese es uno de los problemas. Nos dejamos llevar por la emoción, simplemente explotamos de emoción y difícilmente después miramos lo sucedido y nos arrepentimos y nos sentimos tan mal. Entonces, el punto es darnos cuenta primero que el pensamiento es quien controla la emoción. Y es fácil darnos cuenta, porque antes de que tú expreses una emoción de forma abierta, antes de que te enojes y tires las cosas, pasó primero un pensamiento por tu cabeza. Ese pensamiento, cuando pasó por tu cabeza, hizo que explotaras después de emoción. Si tú sabes agarrar ese pensamiento, te vas a dar cuenta que es mejor y más fácil gestionar las emociones. Un poquito más adelante vamos a dar algunos tips también para control del pensamiento, que genera también control de lo que vendrían a ser las emociones. Ahora, para ir terminando este espacio de la expresión verbal, entonces, si nuestro pensamiento se activa, nos ayuda, obviamente, a controlar las emociones. Pero acaba también un pequeño tip. A veces se suele utilizar algunos objetos para los niños, incluso en adultos también es admisible esta idea, objetos de expresión o canalización de emociones. ¿Cómo así? Cuando ya reconocemos una emoción negativa que puede alterar nuestro entorno y alterarnos a nosotros mismos, necesitamos canalizar esa energía. Vamos a poner un contexto o algo quizás forzado y alegórico para darnos cuenta de la idea. ¿Qué pasa si es que estoy en una constante bronca interna y conflicto y enojo y estoy como esa olla de presión aumentando y aumentando mi enojo y mi ira en contra de mi jefe? Entonces, ¿qué pasa si es que conseguimos construir lo que significa un muñeco? Ponle el rostro de tu jefe, dibújale si quieres, o sácale una impresión y pégale. Entonces, cuando estés desbordado de esta energía negativa, si encuentras, golpeas, pegas, expresas tu emoción con este objeto, obviamente, si es que no hay nadie al lado, por lo cual sería la situación ideal, esa emoción se canaliza, esa emoción va terminando, digamos, de expresarse de una forma quizás no socialmente comprendida, pero sí psicológicamente canalizada, ¿no? Entonces, es un objeto inanimado que representa algo o alguien y sencillamente muchas personas suelen canalizar de esa manera su emoción. Otras maneras
donde también se canaliza esta forma verbal de emociones negativas. Alguna vez lo vi, se suben a un lugar o se van a un lugar lejano, solo, o por lo menos que puedan sentir la sensación de soledad, y empiezan a gritar, y empiezan a desahogarse, y empiezan a expresar toda la emoción que sienten. Hay también algunas terapias, como por ejemplo la terapia de la biodanza, donde la expresión del cuerpo y la música asocia a la canalización de energía emocional. Entonces, son pequeños tips que ayudan a que las emociones se expresen de forma adecuada, de que no sea esa olla de presión que después pueda desbordar y por consiguiente traer consecuencias negativas. Otra forma de expresar las emociones, tenemos expresión no verbal, y esto es a través de toda la expresión corporal nuestra. La biodanza es una alternativa, por ejemplo, ¿ya? El psicodrama también, donde una persona actúa determinadas, digamos, posturas, situaciones, para poder expresar emocionalmente lo que uno guarda. Entonces, y concientizamos y nos damos cuenta y analizamos y entendemos a la persona, empatizamos a las personas, nuestro contexto, nuestra realidad, para poder también controlar y manejar las mismas. A través de las acciones o conductas también se expresan emociones, como entras a la casa, pateas al gato, pateas al perro, tiras la puerta, pateas objetos, te enojas, golpeas la pared, etcétera. Es a través de estas acciones o conductas que también nos damos cuenta que las emociones se van canalizando. Lo que yo decía hace un momento, es sano dejar salir nuestros estados emocionales. Con esto no nos referimos a una explosión de enfado o de ira, pero sí hay que ir generando, drenando, sacando las emociones de forma saludable, sino a saber expresar también estas emociones de una forma asertiva, sin dañar a nadie, sin generar que las personas malinterpreten incluso un estado emocional que puede ser explosivo. Recordemos, a veces incluso las emociones positivas desbordadas pueden fastidiar a otras personas que pueden estar viviendo, pasando tantas dificultades. No sabemos de la realidad mental de las diferentes personas que nos rodean. Entonces, las emociones gestionadas ayudan también a que nosotros nos podamos adaptar, relacionar de forma adecuada. No se trata de ser robots, no se trata de ser calculadores y personas que no tengan emociones. No, todo lo contrario. Se trata de tener emociones correctas, adecuadas, asertivas, manejadas y obviamente compartirlas de la forma más saludablemente posible. Estas emociones expresadas de forma asertiva también son constructivas. Nos hacen que nos sirva para nuestro propio bienestar y también para que las relaciones con los demás, las interrelaciones con los demás, sean de la mejor forma. Existen estrategias para canalizar las emociones contenidas, apretadas, que están prácticamente siendo ya una molestia dentro de la persona. ¿Qué tenemos? Esto en alguna corriente de la psicología se le conoce como la sublimación de la energía, la sublimación de la emoción, donde toda la energía que quiere explotar enfrentando o golpeando a alguien o algo, o de repente donde te quieres sencillamente sentir desbordada o desbordado por una emoción, se puede canalizar toda esa energía, orientar toda esa energía, contenerla toda esa energía y llevarla a otra actividad. Es todo un arte. A veces no es sencillo digamos, de buenas a primeras. Entonces, pero sí necesitamos la orientación exacta y adecuada para que tengamos otras formas socialmente aceptadas y personalmente productivas de la expresión de las emociones, principalmente de las contenidas y de las negativas. El pintar, por ejemplo. Existen diferentes formas. No, pero yo no sé pintar. Entonces haz un cuadro abstracto, intenta hacer algo de pintura, quizás te pueda servir. He visto, por ejemplo, en las redes sociales que hay personas que en esa expresión de emociones, ¿ya? Hacen murales, hacen un enorme mural eh, expresando el odio. Tienen diferentes colores, lo tiran con una mano, con otra mano, saltan, pegan la pared, entonces juegan con la pintura. Terminan
y se sienten más tranquilos y ven y contemplan su obra de arte. Las emociones también pueden ser expresión de arte. El pintar, el dibujar, ¿ya? Ayuda a algunas personas, a los adolescentes, ayuda muchísimo, por ejemplo, estas actividades. El escribir. Leí hace unos días justamente la publicación de un colega y también de un amigo, y hacía la expresión, ¿no? De que tenía una situación de mucha ansiedad, vivía con ansiedad por situaciones personales que le pasaban. Pero no había mejor forma de sentirse, ¿ya? Con todas estas emociones contenidas, que escribiendo, que contándolo, que expresándolo. No hacía a nadie daño expresando sus emociones. No hacía a nadie sentir mal en el sentido figurado de que sacaba sus emociones y compartía la idea de que escribir lo ayudaba a controlar sus emociones. Existen otros espacios también para canalizar las emociones, cantar, bailar, ¿no? Hay personas que bailan, no sé, 1 hora, 2 horas, sea en gimnasio, sea en una fiesta, y regresan renovados o renovadas. Hay quienes van al karaoke o sencillamente en la casa se ponen a cantar y todas las emociones que sentían negativas empiezan a canalizarse, a drenarse. Qué bonito, es una forma muy sencilla. No, pero no sé cantar. La idea no es que sepas cantar. La idea es que a través del canto y la expresión y de la letra incluso de la canción te identifiques y puedas sacar y drenar esa emoción contenida. El actuar, los talleres de teatro, por eso les decía hace un momento, la biodanza, el psicodrama, que ya es canalizado, trabajado por profesionales, nos ayudan muchísimo también a drenar y a canalizar estas energías de una forma socialmente aceptadas. Aprender a tocar un instrumento. Hay jóvenes, hay adultos que cuando empiezan a tocando un instrumento, llegan muy enojados, tocan un instrumento y empiezan a liberar y a sentirse mejor. Ahora, estas no son las únicas actividades. Cada uno puede tener su propia actividad, una actividad hecha para cada quien. De repente alguno libera su enojo, de repente caminando, otro subiéndose a un árbol, otro abrazando el árbol, otro dialogando con una amiga. Entonces, hay que encontrar cuál es la forma y cómo nosotros nos sentimos mejor a través de esta expresión de las emociones. Uno que yo recomiendo mucho y que sirve también para canalizar toda esa energía contenida es el deporte, la actividad física, el ejercicio, no solamente conceptualizado dentro de la idea de lo que significa una disciplina deportiva, que a veces es complejo insertarse dentro de la misma, porque pareciera que en la mente tenemos la idea de que disciplina deportiva es competencia y por cierto yo no soy para competencia, entonces yo me alejo del deporte. No, el deporte concebido desde el concepto del movimiento, el caminar, el saltar, el trotar, el manejar bicicleta, el subir gradas, el bajar las mismas, subir cuestas, bajar las mismas, en fin, todo aquel movimiento que pueda servir como actividad física, como ejercicio, como actividad deportiva, que tienen matices diferentes, ayudan a canalizar también las energías emocionalmente contenidas. Acá un pequeño paréntesis que es importante mencionar. Hay un momento donde mejor se pueden canalizar y quemar estas energías negativas si queremos utilizar el término de quemar. Hay momentos que cuando uno practica determinado esfuerzo físico ya se siente cansado, se siente agotado. Y es el momento preciso, adecuado, es un tip importante, recordar todo aquello que te hace sentir mal, todo aquello que te hace tener malas emociones o contenidas tus emociones. Si tú traes a la mente, traes ese recuerdo de todas esas emociones, el deporte ya en ese umbral de cansancio va a permitir que tengas un poco más de energía. Esa energía va a ser una fuente de emociones negativas, pero va a servir para que puedas tú seguir un poco dándole al espacio de actividad física, deportiva o ejercicio, para que una vez terminado dicha actividad, te sientas más liberado, sientas que has quemado, que has dejado atrás, que has tenido, digamos, un espacio de liberación. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa, que ayuda bastante también en el uso de la actividad física, es si, por ejemplo, tienes la ansiedad, ¿ya? Una emoción que te produce ansiedad de querer tener las cosas, haz alguna actividad física
donde tú puedas estar caminando o intentando alcanzar dicha expectativa o ilusión. Ahí vas quemando también energía del sistema nervioso que te produce una mala sensación y mala emoción. Y viceversa, si a veces te detuviste en el pasado y te hace sentir mucha tristeza, te hace sentir melancolía, aléjate, camina lejos, corre lejos, siente que te estás alejando física y corporalmente. Eso también ayuda muchísimo a los estados emocionales. Muy bien, continuemos. Hay que recordar que lo que uno pinta, escribe, canta, actúa, lo que fuera como canalización de las emociones, en general, la forma que elige expresar, ¿ya?, lo que siente, tiene que a veces compartirlo con alguien porque ayuda también en este quehacer de ir liberando emociones, porque de esa forma también se permite modificar el pensamiento. De esa forma a veces recibimos también soporte emocional, recibimos comprensión, empatía y ayuda. Hay algunas personas que pueden especializarse a canalizar sus emociones de forma individual, único, solos. ¿Es válido? Totalmente válido. Pero también ayuda que esta situación pueda ser a través de la compañía. ¿Qué pasa si no expreso mis emociones? Estas se cargan y terminan siendo estrés, estas se acumulan, terminan siendo depresión, estas siguen sobrepasando y desbordando, terminan siendo ansiedad, estas terminan muchas veces, terminan siendo frustración. Entonces, ¿hay actividad para enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos a expresar las emociones? Por supuesto que sí. Hay muchas actividades. Por ejemplo, el círculo de las emociones. Aquí todos los miembros de una familia se colocan en un círculo, en un ambiente de la casa, donde se irán pasando una pelota, cada uno hacia uno. Cada uno va a tener su turno y va a poder compartir cuando tenga su turno cómo le fue hoy y expresar lo que siente. Entonces, la persona que tiene la pelota lo tiene y dirá, bueno, hoy me siento, no sé, tranquilo, contento, me siento feliz, me siento triste porque me pasó tal cosa, ¿por qué me sucedió? Entonces, ahí hay la expresión de la emoción y entendemos, simpatizamos con lo que fue la situación que generó la emoción. También podemos utilizar preguntas que ayuden a aperturar a las personas, miembros de la familia, cómo te sientes hoy, por qué te sientes así, ¿en qué podemos ayudarte? ¿O queremos comprenderte? Entonces, preguntas que son tan simples, pero que ayudan bastante a expresar emociones. Hasta este momento es importante ya ir señalando algunas precisiones que para controlar emociones, recuerden que el pensamiento es una de las primeras guías. Y si nosotros entendemos que el pensamiento es quien controla después las emociones, vamos a tener que echar mirada y manejo al pensamiento. No es que yo no tenga control sobre mis emociones, es quizás que no tienes control sobre tus pensamientos. Entonces, recuerda, y es que el pensamiento es el que te va a ayudarte a detener en el momento preciso antes de que una emoción desborde. Va a ser como tu capitán, va a ser como el timonel, va a ser como el conductor, el pensamiento, para que esa emoción no desborde. Entonces, muchas veces, antes de entrar a una discusión por desborde emocional, tenemos el pensamiento y sabemos que vamos a salir de control, pero ahí tú eliges. Si retienes y capturas y gestionas tus emociones y los canalizas después en formas socialmente aceptadas, o sencillamente te vas en inercia a poder expresar las emociones. El control de las emociones, para ir ya terminando y cerrando esta pequeña charla acerca del control de las emociones, existe una teoría acerca de la inteligencia emocional, que es una capacidad de adaptación social y emocional de las personas. Nos van desarrollando un conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar sentimientos, obviamente de maneras asertivas, adecuadas, productivas. ¿Y cómo controlar las emociones bajo esta perspectiva? ¿Cómo enseñar quizás a mis hijos a controlar estas emociones? Un punto de partida que ayuda a controlar las emociones, porque recuerden que les dije que psicofisiológico es el espacio de la oxigenación de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. El cerebro trabaja con dos componentes muy importantes. La glucosa, que vendría a ser esa carga de energía que nos ayuda a estar despierto, y la respiración o el oxígeno, que son componentes que ayudan y alimentan el sistema sanguíneo. Entonces, si nosotros aprendemos a respirar de forma adecuada y oportuna, vamos a poder tener mejor claridad de pensamiento y por consecuencia también manejar nuestras emociones.
aprender a respirar a nuestros hijos, por ejemplo, un ejercicio simple y de acuerdo a las edades que les gusta a los niños, siempre imaginar y jugar con su imaginación, puede servir este ejercicio de respiración, pero en el contexto de un globo o también incluso de una bolsa, no necesariamente un globo. Entonces, uno puede imaginarse que es como si fuese un globo. Su estómago, su barriguita tiene la forma de un globo y cada vez se va inflando, vas inhalando, se va inflando, se va inflando y también vamos a desinflar el globo de una forma despacita, despacita. Esa es una respiración, por ejemplo, de relajación que se enseña para los adultos. Entonces, vamos a dejar que entre bastante oxígeno a los pulmones de los niños y obviamente ese instante ya estamos manejando sus estados emocionales, sus estados cognitivos, para que también él vaya tomando conciencia de lo que está manejando. Ahora, esto no necesariamente tiene que darse solamente en una expresión emocional, hay que enseñarlo desde el contexto, no necesariamente en una situación difícil, sino enseñarlo en diferentes momentos para que cuando una situación difícil se dé, podamos nosotros simplemente recordar o activar ese recuerdo de que seamos como los globos. E incluso también existe el otro juego que tiene que ver con la tortuga. Seamos como la tortuga. ¿Cómo es la tortuga? Juguemos de una forma, movámonos lento, guardemos nuestra cabecita. Entonces, cuando hacemos y simulamos ser una tortuga y somos niños, obviamente las emociones empiezan a canalizar, a retener y a gestionar. Existen otras estrategias como el Rincón de la Paz, donde debe estar situado en un espacio libre, ¿ya?, de estímulos. Podría ser recomendable aislar en el rincón, quizás en un espacio donde no haya mucha visibilidad de otras personas, donde el niño también pueda sentirse, no se pueda sentir observado y se pueda sentir tranquilo. Entonces, ¿qué hacemos en ese espacio? Le proporcionamos un pliego de papel periódico, un pliego de papel reciclado, y el niño empezará a romper en trozos pequeños, ¿ya? En trozos pequeños, dándole la instrucción, piensa mientras cortas este papel en todo lo que te provoca y te hace sentir molesto, enojado, con rabia y te hace sentir que tu cuerpo te tensa o te molesta. Entonces va rompiendo las hojas o la hoja de la forma más conveniente posible y estoy canalizando, manejando, gestionando las emociones. Detención del pensamiento. Aquí con esta detención del pensamiento es importante cuando te empiezas a encontrar incómodo, ya sabes que te sientes incómodo, nervioso, alterado, préstale atención a tus pensamientos. Por eso decía hace un instante, el timonel de las emociones vendrían a ser los pensamientos. Entonces, date cuenta del pensamiento que estás teniendo. Muchas veces la emoción desbordada ha sido producto de un pensamiento simplemente de inercia y no controlado. Entonces hay que identificar nuestros pensamientos que tengan connotación negativa, se le conoce como pensamientos negativos, y que suelen estar centrados en el fracaso, centrados en el odio, centrados en la culpa, en el resentimiento, en el enojo, en el encono, y tienes que utilizar palabras claves que tienes que entrenar también dentro de ti, como por ejemplo decirte basta, ya no quiero, llamarte la atención, pero ¿cómo empieza a funcionar ello? Cuando ese pensamiento positivo que te hace detener tiene que tener mayor energía que el pensamiento negativo que te está por desbordar en emociones. Entonces, cuando tú utilizas ese pensamiento positivo, ¿ya?, como por ejemplo basta, suficiente o una llamada de atención a ti mismo, ese pensamiento que tiene que detener un pensamiento negativo que desborda después emociones, te va a ayudar a que sencillamente puedas detenerte y esa energía utilizarla en alguna actividad obviamente productiva para ti mismo. Con esta técnica terminamos, que se denomina el semáforo. Se trabaja con los niños están muy sociabilizados o muy compenetrados con lo que es un semáforo, que el rojo es detente, el amarillo tienes que mantenerte alerta y finalmente el verde puedes transitar. Entonces, si nosotros manejamos esas características, utilizamos la técnica del semáforo, es una luz roja, donde uno se tiene que detenerse, calmarse, pensar antes de actuar, y le dices, ¿ya? Estamos en color rojo. El semáforo es simplemente recordar, hacer el juego, y recordar en las situaciones estratégicas y claves. Piensa, por ejemplo, el color amarillo.
donde cuenta sus problemas, evalúa lo que siente, identifica un objeto positivo, piensa en varias soluciones, piensa en consecuencias posteriores. ¿Puede funcionar para el adulto? Sí. Recordemos que todos podemos tener ese niño interno que nos ayuda y nos agrada actuar. No, que esta cosa no puede servir para nosotros, que necesitamos otras cosas. No. En lo simple también se esconde lo complejo. Y si nosotros tenemos esa característica y esa sensación de querer sentirnos incluso como niños, podemos utilizar incluso esta técnica. Podemos utilizarla, incluso, ¿no? Entonces, hay otras, también hay otras. Y la luz verde, que es actúa, adelante y pon en práctica el mejor plan para sentirte de la mejor manera. Listo. De esta manera, hemos dado alcances en los cuales podemos ir controlando nuestras emociones, hemos dado pequeños tips para que esta relación que nosotros tenemos con nuestras emociones y que las emociones tienen con nuestro entorno sean de la mejor forma y de una orientación positiva. Ha sido un gusto, un placer estar estos minutos conectados, hablando, dialogando de algo que es tan importante. Y yo, como lo decía al inicio, y quiero cerrar también de esa manera, al inicio decía, qué importante sería que nuestra sociedad aprenda a controlar y gestionar sus emociones, no a reprimirlas, ni mucho menos a negarlas. Creo que una sociedad con más gestión de emociones puede llevarnos a tener también una sociedad más empática, más comprensiva, con mejores desarrollo de aspectos morales y obviamente también con menos situaciones que lamentar, con más salud mental, que es una semana que también nos lleva al recuerdo y que también nos compromete para seguir aportando y trabajando en esa línea. Salud mental para todos y muchas gracias por la atención y el tiempo prestado. Será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches con todos.